Bien, ¿se ve mi pantalla? Perfecto. Vale, estupendo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a estos cursos. Como comentaba Carlos, bueno, mi nombre es Pablo Gasca. Soy el delegado de la empresa Excellence en la zona centro y el gestor de la cuenta de Comunicación Reunidas, ¿vale? Yo, antes de dar paso a mi compañero Víctor para que haga la presentación técnico-comercial, quería hablaros brevemente un poco de quiénes somos, ¿vale? Para que sepáis un poco, pues, quiénes somos, qué hacemos y, bueno, muy brevemente, ¿vale? La empresa Excellence, o más conocida en el mercado como EK, somos una empresa española fundada en el año 2011, es decir, somos una empresa relativamente reciente. Nuestra sede está en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, y fue creada con diferentes unidades de negocio, aunque hoy por hoy está centrada exclusivamente en el sector profesional de la electrónica para telecomunicaciones, que es en el cual pues nos centramos a día de hoy en exclusiva. Somos una empresa relativamente reciente, pero estamos presentes en el sector electrónico y telecomunicaciones desde hace más de 30 años. En el año 82 se fundó la empresa Mundiantena S.A., muy orientada al mundo de la antena y de la radiofrecuencia. Posteriormente, en el año 1988, se creó FTE Maximal Group, de la cual pues, los propietarios actuales de EK fueron propietarios hasta el año 2006 y llevaron la dirección hasta el año 2011, que fue cuando se creó la empresa EK. Y realmente en el año 2014 es cuando empieza a operar Excellence, centrada, digamos, en el sector de la electrónica para las telecomunicaciones. Somos una empresa del sector profesional orientada a profesionales. Esto creo que es muy importante recalcarlo porque somos una empresa que, bueno, pues movemos el producto única y exclusivamente a través del sector profesional. No estamos en grandes superficies, no estamos en páginas de venta online masivamente y con los precios pues para cliente final y para profesional, sino que tenemos una política de distribución muy marcada, una política comercial exclusiva para profesionales. Somos una empresa pequeña y decimos esto como un valor, que disponemos de una alta capacidad de inversión en desarrollo de nuevas soluciones. Digo lo de empresa pequeña como un valor pues porque todavía somos una empresa pequeña, cercana, en fin, con las cosas buenas que puede tener esto. Y el objetivo nuestro es innovar y ofrecer soluciones profesionales con el mayor dinamismo posible, siempre prestando atención a la calidad y a la capacidad de generar negocio de nuestra red de distribución. Esa es un poco nuestra máxima a la hora de diseñar nuestras soluciones y nuestro portfolio. Como os he comentado, nuestra oficina está en Sant Cugat, en Barcelona. Tenemos el almacén también allí en Sabadell. A día de hoy somos 4 delegados comerciales en la empresa, yo mismo que estoy aquí en la zona centro, como veis, Miguel García, que es mi compañero que está en Barcelona, Enrique Minguet, que es el que lleva la zona de Levante, y Marcos Cuesta, que está en Andalucía. Realizamos una importante inversión en desarrollo de producto. Tenemos un equipo de ingeniería interno con muchísima experiencia en I+D, industrialización y producción de soluciones tecnológicas, que es a lo que nos dedicamos y nos hemos dedicado siempre. Nosotros no fabricamos en nuestras instalaciones, nos fabrican terceros, pero el core de la oferta se fabrica con diseños electrónicos y moldes propios, es decir, Excellence no somos comercializadores, sino que diseñamos y desarrollamos nuestro propio producto, aunque no somos fabricantes como tal, porque nos lo fabrican terceras empresas, y más del 60% del producto que facturamos está producido en Europa. Nuestros equipos de I+D están en 3 emplazamientos. En Barcelona está el equipo de I+D que desarrolla las soluciones de radiofrecuencia, de redes híbridas de fibra óptica coaxial, el tema de Wi-Fi, en el cual Víctor está muy involucrado, GPON, Coax e ICT2. Aquí en Madrid también hay un equipo de ingeniería que desarrolla servidores OTT, servidores profesionales para IPTV y para televisión sobre Wi-Fi y el tema del hotspot, muy relacionado también con las instalaciones Wi-Fi. Y luego en Canarias tenemos otro equipo de ingeniería también que desarrolla las cabeceras de radiofrecuencia, interviene también en el proceso de diseño de la solución de GPON, videoportero e instrumentación de medida. A pesar de ser una empresa, llevamos pocos años en el mercado, pues como veis estamos ya en un montón de países, prácticamente, o si no prácticamente en todos los continentes. Tenemos distribuidores en todos esos países que están marcados ahí en el mapa. ¿Qué podemos ofrecer como empresa? Pues ofrecemos una amplia experiencia en el sector en el que nos movemos.
soluciones profesionales de distintos entornos dentro de ese sector, como puede ser pues, tema de radiofrecuencia, tema de ICT2, redes de KTV, IPTV, la solución Wi-Fi, que es de la cual hablaremos hoy, GPON, de la cual ya hemos hablado en otros webinars a través de comunicaciones reunidas, ECOAX, que es la solución que tenemos de Internet por coaxial, etcétera, etcétera. Tenemos un catálogo completo y en continuo desarrollo. Y como he comentado antes, y esto creo que es un valor fundamental para los que sois profesionales, tenemos distribución únicamente a través del sector profesional. El cliente final no puede acceder a nuestros productos, sino que vendemos exclusivamente a través del distribuidor profesional, como puede ser Comunicaciones Reunidas. Ofrecemos calidad, competitividad y dinamismo. La gama, pues un poco esta que os comentaba, ¿vale? No me voy a extender mucho más. Nuestra tarifa de precios bueno, comprende todas estas gamas de las que hemos hablado. Ahora recientemente hemos emitido la tarifa de precios 2019 con un montón de novedades con respecto a la del año anterior, también en el campo de Wi-Fi. Justo acabamos de estrenar nueva web, os invito a todos a que entréis, es eka.plus, es un dominio un poquito diferente el .plus, pero bueno, pues como os he comentado, estrenamos y bueno, creo que merece la pena que le echéis un vistazo porque creo que ha quedado muy bien. Es una herramienta de trabajo, básicamente, en la cual podréis encontrar toda la información de todos los productos, manuales, fichas técnicas, folletos comerciales. Bueno, pues un poco haciendo hincapié otra vez en lo que ya os he comentado, en la portada de nuestra tarifa ponemos que es exclusivo para profesionales, que creo que es importante. ¿Por qué es importante? Porque creo que últimamente en determinados sectores hemos normalizado que ya no se puede ganar dinero con el producto, sino que solo se gana dinero con la mano de obra, porque al final los precios están globalizados y al final nuestro cliente o el cliente final de vosotros como distribuidores tiene acceso a esos precios y bueno, pues nosotros en Internet intentamos que nuestro producto no esté por debajo de precio PVP para que realmente el profesional pueda seguir ganando dinero no solo con la mano de obra, sino también con la venta del producto. Creemos que es importante. Ofrecemos formación continua y de calidad para acceder a nuevas oportunidades de negocio, como la que estamos ofreciendo hoy a través de Comunicaciones Reunidas. Y os invito a que entréis en el mundo ECA exclusivo para profesionales. ¿Vale? Yo, en principio, esto es un poco lo que os quería comentar, no me quiero extender más. Y bueno, pues sin más doy paso a mi compañero Víctor para que ya os hable de la solución Wi-Fi, que es a lo que todos habéis venido hoy a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Víctor, pues cuando quieras, compartes tu pantalla. Vale, ahí está. Vale, ahí está. Vale, yo creo que... ¿Cuál de las dos se ve? Pues estás viendo la que no tienes que verse. La que Sí, no tiene que verse. sí, justo. Bueno, esto de tener varias Ahora sí. pantallas, Ahí ahora sí, estás. ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, buenos días a todos. A ver, en principio la idea de esta breve formación es comentar algunos puntos básicos del tema de Wi-Fi. Luego vamos a hablar un poquito de la gama de producto que tenemos nosotros como ECA y que podemos ofrecer. Y si da tiempo también hablaremos un poco del tema del hotspot, que es un tema que también va bastante ligado. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda o pregunta, o sea, podéis interrumpirme en cualquier momento, podemos comentar cualquier cosa que se os pase por la cabeza, obviamente que tenga que ver con el tema, si no ya eso aparte. Y nada, si os parece bien, empiezo. Perfecto. A ver, por cierto, comentaba el tema de la presentación, luego os la facilitaremos a Comunicaciones Reunidas para que la podáis tener, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, un poquito lo que nos atañe hoy en día es el tema del Wi-Fi, ¿no? Y lo que estamos presentando. A ver, tenéis que pensar que hoy por hoy los rangos de frecuencia de emisión de Wi-Fi que más trabajamos es el 2,4 y el 5 GHz, ¿vale? Entonces, desde los modelos básicos de producto que empiezan con una gama de 2,4
a una emisión de 5 GHz los que son de doble banda o son productos quizá un poquito más avanzados. Entonces, pensar que esto tiene que ver con los diferentes estándares que hay, ¿vale? A nivel Wi-Fi, aquí os pongo una tabla donde hay diferentes estándares, ¿vale? El A, el B, el G, el N, el AC, con sus respectivas velocidades. Pensar que el estándar determine un nivel de velocidad no significa que un modelo o un producto pueda llegar a esas velocidades, ¿vale? O sea, pensar que a la hora de hablar en Wi-Fi siempre estamos hablando de un emisor y de un receptor y siempre va a haber unas características técnicas tanto en un extremo como en otro extremo, ¿vale? Por tanto, si los dos extremos no cumplen el estándar hasta su máximo potencial posible, no vamos a poder ofrecer esta teórica, ¿vale? Que está aquí en la diapositiva. Entonces, los estándares más frecuentes que se trabajan ya desde hace años a hoy son los dos últimos de la tabla, el N y el AC, ¿vale? El N tiene una velocidad de entre 400 y 600 megas, depende en la frecuencia que se emita ese estándar N, y luego el estándar AC estaríamos trabajando pues en torno a 1 giga, 1 giga,2 aproximadamente, ¿vale? Como veis, las frecuencias que trabajan son 2,4 y 5. Pensar, insisto, en lo que os acabo de decir, es decir, estos son altas velocidades, son altas capacidades que tienen una serie de requisitos técnicos detrás que hay que cumplir para que se pueda dar esto, ¿vale? No es yo compro un producto con ese estándar y automáticamente tengo esa velocidad, ¿vale? Por otro lado, pensar que muchas veces cuando compramos un producto, el indicativo de la velocidad, los estándares están sumados, ¿vale? Es decir, os podéis encontrar un producto que os ponga que la velocidad es de 1 giga, por ejemplo, porque está emitiendo en, no sé, en 300 megas a 2,4 y luego pues a 700 o 800 en 5 gigahercios, ¿vale? La suma de las dos es lo que va a dar ese indicativo de velocidad, ¿vale? Que no es del todo correcto, pero bueno. Entonces, explicaré 4 puntos a nivel de diseño de una red, cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque pensar que poner un wifi no es mirar al techo y sacar la conclusión de que aquí va un punto wifi, ¿vale? O sea, hay un poquito más de análisis detrás de todo esto, ¿vale? Sí que es cierto que según el tipo de instalación y según dónde vayamos a montar y debido a nuestra experiencia previa, pues podemos determinar que el punto puesto aquí seguramente cumplirá las expectativas, ¿vale? Sin embargo, hay que entender bien dichas expectativas. Por tanto, a la hora de diseñar una red Wi-Fi hay que tener en cuenta muchos puntos, ¿vale? No vamos a tratar todos los puntos, ni mucho menos, ¿vale? No, la idea no es que salgáis siendo unos expertos, ni tampoco la idea es que seguís a rajatabla lo que yo os cuento, ¿vale? O sea, al final cada uno más o menos tiene su método, pero sí que es cierto que tiene que tener en cuenta diferentes aspectos. Entonces, si os parece, sigo un poco el orden para ir comentando lo que está puesto aquí. Pues bueno, número promedio de clientes conectados. Es un parámetro muy común, es algo muy concreto, es algo que hay que tener en cuenta sí o sí. Esto no es algo que nos podamos saltar. Es decir, no podemos pretender poner un punto wifi en un sitio donde van a haber 400 personas, ¿vale? Es decir, sabemos que una de las grandes preguntas de hoy en día o una de las grandes inquietudes de la gente con un punto wifi es, hostia, pero esto cuántos metros llega, ¿no? ¿O qué alcance tiene? ¿O puedo poner un punto de acceso y cubrir un palacio entero? No, a ver, esto, el que piense esto realmente tendrá ligeros problemas a la hora de hacer una red más o menos interesante. Pensar que un punto wifi, la potencia sin control, pues sí, pones un punto wifi y te cubre el palacio, vale, pero eso no significa que tú hayas hecho una buena red o que tengas un buen wifi o que la gente que esté conectada funcione correctamente. O sea, no estás dimensionando bien, no es el objetivo, ¿vale? ¿El objetivo cuál es? Hombre, pues ya sabemos obviamente que
un punto de acceso de unas características razonables puede cubrir tranquilamente 100 metros, ¿vale? Pero en esos 100 metros pueden entrar o bien 5 personas o bien 500 personas. Como podéis comprender, por lógica, dudo mucho que un punto de acceso soporte 500 personas conectadas, ¿vale? Entonces, es un dato a tener en cuenta. A todo esto siempre va ligado los mismos conceptos, es decir, una vez que nosotros tenemos nuestros usuarios conectados, siempre hay un ancho de banda al que queremos ofrecer. Obviamente hay que tener en cuenta que cuantos más clientes vamos a tener, ese ancho de banda que nos puede permitir el AP se va a ver reducido, ¿vale? Tener en cuenta que nosotros cuando inyectamos esa señal o esos megas en el AP para que el punto de acceso emita ese wifi, ¿vale? Nos permita tener esas velocidades que se indican en las fichas técnicas o en los estándares, al final donde está el limitante es a la entrada, ¿vale? Es decir, el cable que llega hasta el punto de acceso, ese cable, esa interfaz donde nosotros nos conectamos, tiene también la posibilidad de ser un limitante. Os digo esto porque hay puntos de acceso que tienen las entradas, ¿vale? Capadas a 100 megas y a más de 100 megas no vas a poder sacar. Por mucho que tú estés emitiendo en 2,4 o estés emitiendo en 5 gigahercios, si la entrada es de 100, más de 100 no vas a sacar, ¿vale? Por tanto, a la hora de intentar entender el tipo de ancho de banda que queremos dar o esa capacidad que vamos a ofrecer a los diferentes clientes conectados a un punto de acceso, hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Por tanto, si vamos a querer ofrecer altas velocidades, vamos a tener que mirar que la entrada pase de 100 megas, es decir, que por lo menos la entrada sea de 1 giga, ¿vale? Pensar que esto, cuando hablo de la entrada, es la interfaz de red que hay, son las típicas tarjetas o los mismos conectores que tiene un switch que van a velocidades de 10, 100, 1000, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ya hay que entender un poquito más lo que queremos hacer exactamente, ¿vale? Que es una red donde vamos simplemente a emitir wifi, es una red donde vamos también a intentar que los usuarios tengan una señal de streaming razonable para ver vídeos YouTube, para ver vídeos Netflix. O sea, hay servicios internos de la propia empresa que quieren distribuir también a través de esa red, ¿no? Pensar que al final esto va a depender del target donde vosotros queréis ofertar o queréis vender. Es decir, obviamente no es lo mismo realizar una instalación en un hostal, en un restaurante, que realizar la instalación en un particular o en un hotel. Obviamente los requisitos os van a ver modificados. Pensar que todo esto lo vais a tener que enfocar ahí. Un cliente particular, pues obviamente el número de promedio de clientes conectados no vais a tener problemas. En cuanto al ancho de banda, va a ser seguramente uno de los requisitos más gordos que os va a pedir el cliente, ¿no? Porque el cliente va a querer posiblemente pasar 600 megas de fibra que le entran y pasarlos a otro lado, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿vale? Vamos a poder, pues bueno, ir un poco diseñando el tipo de producto que tenemos que coger o dimensionar la red en función de si hay que coger más o menos, ¿vale? Luego sí que hay un tema que es a nivel, pues bueno, a nivel de temas de seguridad, VLANes, servicios y demás que vamos a poder necesitar. Pero eso ya serían más características o requisitos de la propia instalación en sí, ¿vale? Entonces, otro concepto muy importante es el tema de qué tipo de usuario vamos a tener. Es decir, vamos a tener un tipo de usuario que es fijo, que es temporal, es decir, hay un cambio constante, cíclico, es siempre el mismo. Eso nos va a ayudar para saber si tenemos que poner pues más puntos, menos puntos, las distancias entre puntos, ¿vale? Pensar que una de las mayores dificultades, ¿vale? A la hora de hacer el despliegue es sobre todo cuando hay un punto que entra mucha gente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner la recepción de un hotel. La recepción de un hotel llega a un punto
que en algún momento entra un autobús lleno de ciclistas, entra un autobús lleno de futbolistas, entra un momento que hay mucha gente que de golpe entra al hotel, ¿vale? Y esa gente que entra al hotel, normalmente el primer punto de acceso que hay es el primer punto de acceso que va a recibir todo el impacto. ¿Por qué? Porque normalmente la gente cuando entra, y más cuando entra en manada, lo primero que hacen es esperar, hacer cola en el hall, y mientras están esperando, pues van pidiendo la clave del wifi para ir haciendo sus cosas. Claro, imaginaros toda esa gente que ha bajado de un autobús de repente intentando conectarse al mismo punto de acceso. Si la entrada no está bien dimensionada, ¿qué va a pasar? Pues bueno, lo más probable que pase es que cuando se supera X número de clientes, en función de los servicios que se vayan a realizar o se vayan a ofrecer, pues o bien el punto de acceso no funciona para más gente o bien el punto de acceso se cae, ¿vale? Para que entendáis un poco la lógica que hay detrás. Entonces, después de decir esto, que parece muy bonito y que parece que tengas que poner un punto de acceso cada medio metro para cada persona, ¿no? Que no es el objetivo, insisto. Simplemente se trata de dimensionar bien la red y entender la expectativa de lo que quiere el cliente, ¿vale? Que una cosa es lo que quiere y lo otro es lo que va a tener o lo que va a resultar. Entonces, es importante tener en cuenta, pues bueno, el ancho de banda que tienes de entrada, el operador, saber que por mucho que nos gastemos 100.000 euros en una instalación wifi, al final los megas los da un operador de entrada, ¿vale? O sea, nunca hay que asociar que el wifi va mal porque el operador no tiene suficiente caudal, ¿vale? Por otro lado, e indiscutiblemente esto es lo que va a hacer que la instalación sea, vamos a decirlo así, más o menos profesional, se trata del presupuesto, ¿vale? De los recursos económicos destinados. Obviamente, la gente puede tener unas expectativas en su mente o una forma de entender o una forma de querer realizar su instalación, pero bueno, sí que es cierto que uno de los grandes limitantes es que en función de lo que pidan, pues obviamente el presupuesto será mayor o menor, ¿no? Entonces, por otro lado, hay que entender también a la hora de dónde poner el punto, ¿vale? Es importante no solo poner el punto, es mirar el techo y decir aquí, aquí. No. Vamos a ver un poco cómo hacer esto. Pensad que las ondas wifi son ondas, vamos a decirlo, sensibles, ¿vale? Al ser ondas y al ser sensibles, pues bueno, se ven afectadas pues prácticamente por todo, ¿vale? No es un cable que por el cable pasa todo y ya está. Entonces, pues bueno, importante a la hora de entender las coberturas, sobre todo el tipo de equipamiento que estamos poniendo y la potencia que tiene, ¿vale? La potencia nos va a determinar la capacidad de llegar a más o menos metros. Obviamente, no es lo mismo poner un punto de acceso en una estructura de metal que ponerlo en una estructura de madera, ¿vale? Aquí tenéis una breve tabla con algunos tipos de materiales y algunas atenuaciones, ¿vale? Para que podáis ver un poquito qué es lo que va a pasar con esa potencia que tenéis de emisión en cuanto intente pasar pues, por un muro, por un mármol, por una pared de pladur, ¿vale? Al final, un poco con esto, lo que intento transmitir es que muchas veces es bastante interesante tener un par de puntos de acceso con los más habituales donde trabajéis y hacer un par de análisis previos, ¿vale? Hacer un poquito de pruebas, ¿no? De poner el punto en un sitio, comprobar la cobertura, comprobar la penetración que tiene a través de los diferentes materiales para entender un poco cómo va a trabajar y cómo va a comportarse ese wifi, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy rápido, es decir, nosotros tenemos instalaciones donde un cliente compra un punto de acceso nuestro y sale maravillosamente contento porque dice, ostras, es que he puesto el punto de acceso en la mitad de la casa, ¿no? Y bueno, es que esto es brutal, esto me cubre la planta de arriba, la de abajo, el garaje, me sale hasta la piscina, bueno, una pasada, ¿no? Resulta ser que esta persona
tan contenta con el equipo que ha comprado, se lo cuenta a otra, ¿no? Y, hostia, la otra dice, hostia, es que el wifi que yo tenía antes, no sé qué, no me iba muy bien, tal y tal, ¿no? Bueno, la segunda persona va a comprar el equipo, lo pone pensándose que le funcionará también como su amigo y resulta ser que la llamada que tiene es, oye, es que este punto de acceso no me pasa de la puerta, ¿no? O sea, para que podáis entender, esto es un caso real, ¿eh? O sea, para que podáis entender un poco el concepto, es decir, de una persona que un punto de acceso le ha cubierto cientos de metros a un punto de acceso que realmente no ha pasado de más de 10 metros de cobertura, ¿vale? O sea, ¿por qué? Pues bueno, aquí tenéis un indicativo de los posibles por qué, luego aquí van a entrar pues otros detalles como interferencias, ¿vale? Y demás. Pero lo que sí que es cierto es que la conclusión es que no se comporta igual en un entorno que en otro. Por tanto, al no comportarse igual, vamos a entender que no podemos presuponer que siempre va a ser exactamente lo mismo, ¿vale? Por tanto, es importante que entendáis esto y que un poquito a la hora de hacer esos despliegues hagáis una tirada de pruebas previas, ¿vale? Sobre todo en los recovecos más difíciles. Y basándonos en todo lo que hemos comentado, al final la idea un poquito es concluir qué tipo de equipo vamos a escoger, ¿vale? En este caso, pues vamos a tener que definir si son equipos de pared, si son equipos de techo, si vamos a necesitar puntos de acceso directivos, si no, ¿vale? La frecuencia en la que vamos a trabajar, 2,4, 5 GHz, recordemos que a menos frecuencia más penetración, por tanto, significa que al tener menos frecuencia vamos a poder llegar más lejos y la calidad de la señal va a ser mejor ante los diferentes atenuantes que puedan haber. Entonces, pues bueno, pues, los números de radio, la potencia, ¿vale? La capacidad por punto, el tema de si va a soportar más o menos usuarios. Todo eso va a determinar pues el equipo. Obviamente no es lo mismo trabajar con un equipo que trabaja a 2,4 y a 5 GHz, que quieras que no, nos permiten tener esas dos diferentes coberturas y permite que los usuarios, pues bueno, estén también separados en esas frecuencias, ¿no? Entonces, otro punto importante a tener en cuenta, ¿vale? Es lo que comentábamos un poco al principio. Una cosa es cubrir lo que sería la cobertura, ¿vale? Cubrir el hecho de decir, vale, vamos a tener cubiertos realmente todos los espacios sin dejar ningún tipo de punto ciego, ¿vale? Vamos a crear esas pequeñas celdas de cobertura hasta que nuestra superficie esté toda cubierta. Una vez cubierta esa cobertura, es donde entra en juego el tema de, vale, o sea, hemos cubierto la zona, hemos cubierto la cobertura, pero ¿es exactamente correcto esto? Es decir, la zona de cobertura que hemos realizado implica que va a tener un buen rendimiento, implica que vamos a cubrir a toda la gente que se conecte o hemos menospreciado la capacidad de gente que va a entrar en la instalación, ¿vale? Entonces, pues esto a la hora de hacer la cobertura lo vais a tener que tener súper en cuenta, ¿sí? Os lo digo porque al final es un poco lo que he comentado con anterioridad, no es lo mismo cubrir una zona para 10 personas que cubrir una zona para 400. Obviamente el punto de acceso no va a dar de sí, ¿vale? Bueno, esto es un poquito más de lo mismo que hemos comentado, ¿vale? En función, pues bueno, de las capacidades que queramos, velocidades, etcétera, etcétera. Aquí tenéis otra tabla también en función de los tipos de servicio, ¿vale? Para que tengáis en cuenta un poco los requisitos y el rendimiento que se necesita, para que podáis entender cómo se puede trabajar o en función de lo que os pidan, un poco las velocidades que vais a necesitar, ¿vale? Entonces, otro tema importante a tener en cuenta a la hora de entender el Wi-Fi es que el Wi-Fi, cuando emitimos en una frecuencia, cuando emitimos en otra, estamos trabajando con diferentes canales, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esos canales, hay otro parámetro que es el ancho de banda del canal,
en el cual determina cuánto vamos a utilizar en el rango de esa frecuencia. ¿Esto qué nos va a determinar? Como podéis ver en la imagen, nos va a determinar que el modelo básico, ¿vale? El estándar más estándar, que es la emisión en 2,4 a 20 MHz, nos está ocupando diferentes canales. Esto significa que realmente cuando nosotros configuramos los equipos y cuando nosotros vemos el espectro es totalmente diferente. Es decir, los equipos trabajan pues del 1 al 13, ¿vale? Del 1 al 11 o del 1 al 14 en función de los diferentes modelos, la codificación por país, etcétera. Pero vemos realmente que trabajemos en el canal 2 no significa que esté separado del canal 1, ¿vale? Es decir, son dos canales adyacentes que prácticamente se están pisando enteros. Entonces, si veis un poco el esquema que tenemos aquí, realmente los canales en ese ancho de 20 MHz que no se pisan son el 1, el 6 y el 11, ¿vale? O podéis correroslos hacia adelante o hacia detrás mientras no se pisen, ¿vale? O sea, realmente estamos dejando 5 canales de distancia entre cada uno. ¿Qué ocurre? Por estándar, el Wi-Fi, ¿vale? Si queremos ampliarlo, queremos hacer que las velocidades sean mayores, vamos a tener que ampliar ese ancho de canal. Entonces, un Wi-Fi a 2,4 a 20 MHz, si queremos que tenga más velocidad, vamos a tener que ampliar ese ancho, ¿vale? Lo vamos a ampliar a 40. Pero fijaros que al ampliarlo a 40, estamos cogiendo prácticamente la mitad de esa banda, ¿vale? Entonces, dicho esto, al igual que también vamos a generar que haya más velocidad, el hecho de ampliar ese ancho de canal, lo que nos va a hacer también es meter pues más ruido, más interferencias, vamos a pisar más canales, ¿vale? O sea, tiene su lado bueno y su lado malo. Vale. Dicho esto, si nosotros hacemos esos cambios, lógicamente la antena receptora tiene que ver reflejados esos cambios, es decir, nuestro móvil, nuestro tablet, lo que sea que se conecte a través del Wi-Fi, tiene que ser compatible con eso. Es decir, tiene que tener la capacidad de poder conectarse a un Wi-Fi con un ancho de 40 MHz, ¿vale? Pensar que no todos los teléfonos soportan un ancho de 40 MHz. Incluso hoy en día hay algunos equipos que todavía 2,4 tienen problemas con ese ancho, ¿vale? Si tenéis la posibilidad de ponerlo en automático, pues lo podéis poner en automático. Ahí ya depende de lo que queráis hacer exactamente, ¿vale? Lo mismo que os he contado en 2,4 pasa exactamente en 5 GHz, ¿vale? Directamente en 5 GHz los anchos que se cogen son mayores por ese sentido, porque como hemos visto por estándar, el 5 GHz emitimos con más ancho de canal, ¿vale? Y necesitamos más megas. Entonces, la decisión que vais a tener de hacer 2,4 y 5 GHz va a depender un poco de lo que se os pida, ¿vale? Al final, hoy en día, un poco lo que se está pidiendo para temas de más de entorno privado, más de pequeñito y demás, son emisiones en 5 GHz porque son las emisiones que permiten altas velocidades. Lo que sería a nivel de hoteles y otro tipo de instalaciones que quizá pueden ser de más grandes, también se está pidiendo el 5 GHz, ¿vale? Entonces, la diferencia es que posiblemente en una distribución de un hotel que pida 2,4 y 5 GHz, vamos a optar por un tipo de equipamiento de unas características más sencillas, porque de lo que se trata ahí es de ofrecer una cobertura y una distribución Wi-Fi, pero no se trata de dar altas velocidades a los clientes, ¿vale? En cambio, a nivel de una persona particular, pues es altamente probable que él quiera el punto de acceso para un tema de alta velocidad, ¿vale?
Bueno, aquí os dejo algunos datos un poquito más técnicos y más de cálculo y de estadística, ¿vale? Y simplemente para acabar un poco la parte de teoría que ya... pensar que hay softwares y hay aplicaciones y hay cosas que os pueden ayudar a entender cómo está vuestra red, a entender los niveles de señal que hay, a entender la cobertura, ¿vale? Hacer un mapa de calor para entender bien si todos los puntos están cubiertos, ¿vale? Si en algunas zonas concretas la señal es muy mala, pese a que en todas las demás zonas el punto se ha comportado idéntico, ¿vale? Entonces, pues bueno, siempre podéis ayudaros de aplicaciones de este estilo para poder entender en qué punto estáis, ¿vale? Pensar que a la hora de entender los niveles de señal, ¿vale? Contra más lejos estés, menos velocidad vas a tener. Por tanto, llega un punto que tu prioridad y tu velocidad va a ser mermada de tal manera que tu sensación de velocidad y tu sensación de calidad de ese wifi va a ser mala, ¿vale? Es importante que cuando dejéis, digamos, hecha la instalación no tengáis puntos de ese estilo. Que si la gente está en esos puntos, por mucho que vosotros los tenéis cubiertos, es como si no estuvieran cubiertos, ¿vale? La persona se va a tener que desplazar para que le funcione mejor, ¿vale? Pensar que esto es un poco el concepto de las 2, 3, 4 rayitas, la tengo una rayita a 1 o 2 y el wifi no va bien, ¿vale? Es un poco el símil. Lo que pasa es que, bueno, trasladado al lenguaje más técnico, ¿vale? Son esos niveles de señal que tenéis que comprobar. Dicho esto, os paso a explicar un poco la gama que tenemos en EK. La gama que tenemos en EK de puntos de acceso interior son los que veis en las diapositivas, ¿vale? Las imágenes que veis abajo también corresponden en orden a las referencias que veis. Entonces tenemos el primero de todos, el AP300LP, ¿vale? Luego tendríamos el AP300. Estos dos son los dos puntos de acceso que tenemos que emiten en 2,4, ¿vale? Es una Wi-Fi N de 300 megas y la diferencia entre cada uno de ellos es que, pues bueno, uno tiene 23 dBm y el otro está en 27 dBm. Otra de las diferencias que tienen como producto es que el AP300LP solo tiene una entrada de red, mientras que el AP300 tiene una segunda entrada de red, ¿vale? Por tanto, podríamos colgar de un AP300 pues una videocámara o colgar un switch o colgar algún tipo de anexo a este. Por otro lado, pensar que en estos dos tipos de producto la interfaz de red de entrada es de 100 megas, ¿vale? Es un poco lo que comentábamos, son equipos para dar cobertura y para dar una velocidad razonable, pero no son equipos de alta velocidad, ¿vale? Dicho esto, pasaríamos a la P750, el cual es, vamos a decirlo así, el modelo básico de la gama de 5 GHz. Este ya es un doble banda, emite en 2,4 y 5 GHz. Como podéis ver, los megas que pone ahí son 750. Esto es un poco lo que hemos comentado al principio, es decir, estamos emitiendo en 300 megas en 2,4 y estamos emitiendo en 450 en 5 GHz, ¿vale? Con una potencia de 27 dBm. Pensar que sobre esto el equipo en sí sigue siendo igual que la P300, es decir, la entrada está limitada a 100 megas, es decir que tanto en 2,4 como en 5 GHz no vais a superar más de 100 megas, ¿vale? Sí que es cierto que a nivel Wi-Fi os va a dar una tolerancia más alta por el hecho de que tenéis más capacidad de transferencia, pero el limitante está ahí, ¿vale? Por otro lado, el AP1200 sí que sería ese producto de gama alta donde ya nos ofrece pasar altas velocidades, ¿vale? La entrada de la interfaz de red es de 1 giga
estamos emitiendo en 2,4 y en 5 GHz, 2,4 300 megas y 5 GHz 900 megas, con una potencia de 30 dBm. Claro, en este tipo de producto ya es un producto de una distribución para alguien que quiera no solo ofertar esa cobertura en esas dos bandas, sino que también que requiera de pasar altas velocidades, ¿vale? O que requiera servicios de alta capacidad. Entonces, pues bueno, ahí vais a tener que ver en qué ámbito vais a poder usar uno u otro. Lo más estándar, pues bueno, es el sector de una persona que quiera pues pasar de un extremo a otro prácticamente todo el caudal de entrada que le ofrezca su operador, ¿vale? Zonas de despliegues y de distribuciones Wi-Fi, seguramente acabaréis poniendo el AP750. Bueno, veo que no hay muchas preguntas por ahora, siendo que todo el mundo lo tiene claro. Bien, a nivel de puntos de acceso de exterior. Los puntos de acceso de exterior tenemos de dos tipos, ¿vale? Los dos primeros serían los directivos, los punto a punto, ¿vale? Para poder hacer enlaces, que sería el CP324LP y el CP300. Como veis ahí en la diapositiva, uno emite en 2,4 y el otro está emitiendo en 5 GHz, ¿vale? La interfaz de red también es de un caudal de 100 megas y la diferencia entre los dos, aparte de la banda en la que emiten, es que uno tiene 20 dBm y el otro tiene 30 dBm. Recordemos que cada 3 dB son el doble de potencia, ¿vale? Por tanto, al ser un equipo directivo, es un equipo, vamos a decirlo, de más alcance, ¿vale? Donde el primero de ellos estará trabajando en torno a 1 kilómetro aproximadamente de distancia y el segundo de estos está trabajando en torno a 3,5 kilómetros, máximo 4. Obviamente todo esto se va a ver influenciado por las condiciones meteorológicas, condiciones de que estén bien enfocados, de que estén en el ángulo correcto y apropiado, ¿vale? Pensar que por mucho que estemos en aire y por mucho que no haya nada, o sea, se ve afectado por todo, ¿vale? Un poco de niebla, lluvia, viento, o sea, de todo. Entonces, no cojáis mis palabras de que llega hasta esos máximos en todos los casos, ¿vale? Sí que es cierto que el CP300 se vende en un kit que ya está pareado, ¿vale? Y el CP300 se vende individual. Una vez pasada de esta breve gama de puntos directivos, tendríamos lo que serían los puntos de acceso de exterior omnidireccionales, ¿vale? Pensar que todos estos puntos de acceso, tanto los de interior como los de exterior, están alimentados por PoE, ¿vale? Que no he comentado que el AP300 LLP y el otro AP300 están alimentados por un PoE de 24 voltios, ¿vale? El inyector viene incluido. El AP750 y el AP1200 están alimentados a 48 voltios. Vale. Los puntos de acceso de exterior, los directivos, también son de 24 voltios, ¿vale? Los puntos de acceso de exterior, los omnidireccionales, pues ahí ya depende del modelo, hay alguno que es de 24 y hay alguno que es de 48. Entonces, vemos un poco que las características técnicas son muy similares a los puntos de acceso interior, ¿vale? El CP750O sigue siendo ese modelo BASIC, ¿vale? De entrada de 1 giga, de entrada de 100 megas, con esa emisión de 2,4, 5 GHz, 750 megas. Mientras que los otros dos ya serían los exteriores de alta velocidad, ¿vale? Con esa entrada de giga que hemos comentado con anterioridad. Ahora bien,
el equipo de en medio, ¿vale? La foto de en medio que podéis ver corresponde a la del 750O y a la del 1200 OLP, ¿vale? Tienen exactamente la misma carcasa. El último de ellos ya es el CPE 1200O, donde es necesario conectar unas antenas, ¿vale? Que tenemos. Entonces, dichas antenas pues pueden ser de 8 dBi o pueden ser de 12 dBi, ¿vale? En función de la frecuencia en que se necesiten, pues la antena es más o menos más grande, ¿vale? Pensar que este equipo ya es un equipo de muy alta gama, es un equipo muy robusto, muy profesional, donde lo podemos aplicar en un sinfín de utilidades, ¿vale? O sea, al final de lo que se trata es de entender las características, entender la cobertura y entender lo que nos puede ofrecer. Vale, entonces, teniendo en cuenta que todos los puntos de acceso nuestros que hemos comentado son alimentados por PoE, pensar que también si no los alimentáis por PoE, los podéis alimentar por un alimentador de 12 voltios, ¿vale? Todos los puntos también tienen, excepto el que hemos comentado, tienen doble salida. Pues no lo tengo muy claro, Alex. Sí, 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 se oye, sí. Vale. Debe ser un A problemita ver, de Alex. Ahora, a ver si llego yo aquí 30 minutos hablando y no se ha costado nadie. Eso hubiera estado bien, ¿eh? Sí, sí, bueno, eso hubiera sido un puntazo. Ahora os digo una cosa, no lo repito, ¿eh? sí, debe ¿Qué? ser algún problemilla que tenga Alex. Pues, Sí, continúa. bien. Después de este ligero susto, os decía, el tema de la alimentación, puesto que lo podemos inyectar pues con alimentadores de 12 voltios o bien con los inyectores PoE de 24 de 48, a la hora de hacer una distribución, la lógica dice que no pongamos 20.000 inyectores, sino que utilicemos switches de alimentación por PoE, ¿vale? Entonces tenemos una gama de switches que son un switch, son todos idénticos, vamos a decirlo así, lo único que cambian son los puertos, ¿vale? Van a ir de 4 a 24 puertos, tenemos el de 4, el de 8 y el de 24. Pensar que tienen también los dos puertos de subida, están hechos para que o bien se usa un puerto de subida RJ45 o bien se usa un puerto de subida con un SFP para interconexionar los equipos con fibra óptica, ¿vale? Esto es por si hay que hacer largas distancias. Eso sí, los switches no son gestionables, ¿vale? Son switches simplemente de alimentación, no tienen ninguna función de gestión de VLANs ni nada por el estilo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo y aquí tenéis un ejemplo de alimentación con un switch. Este sería el caso en el que quisiéramos utilizar un hotspot. ¿De acuerdo? Caso de un punto a punto. Para los que no sepáis qué es el módulo que pone aquí PCM, esto es un módulo de coax, de Internet sobre coaxial, ¿vale? El objetivo de este esquema de aquí es desde un punto me envío el wifi a otro punto y en vez de cablear la distribución de esa señal que me llega y tirar cables, uso los cables de antena para meter el internet, ¿vale? Con este tipo de producto. Comunicaciones Reunidas tiene un webinar de coax, por si os interesa. Vale. Dicho esto, los puntos a la hora de hacer un despliegue y a la hora de hacer una configuración, los puntos de acceso nuestros de K se configuran uno a uno,
¿vale? Es decir, nosotros a la hora de hacer una instalación vamos a poder conectarnos a un punto de acceso, entrar en el punto de acceso, levantar la interfaz del punto de acceso y configurar el Wi-Fi, ¿vale? Va a tener una interfaz sencilla y amigable donde nos va a ser fácil poner pues las características que queramos, ¿no? Lo más habitual, desde lo más básico a poner un punto de acceso, es cambiarle el nombre y cambiarle la clave, o hasta un poco lo más avanzado, pues empezar a parametrizar el tema de, por ejemplo, de poner el nombre, la clave, ponerle una VLAN también al punto de acceso, utilizar la función de el roaming por intensidad de señal, ¿vale? Que nos va a hacer que a un cierto nivel de señal el punto de acceso nos expulse ese equipo una vez superado ese umbral, y por tanto el equipo expulsado se va a conectar al siguiente punto que tenga más nivel de señal, ¿vale? Pero claro, si todo esto lo tenemos que hacer individualmente, a la hora de hacer un despliegue de 5, 6, 7, 8 puntos, o ni siquiera ya simplemente más de uno, pues obviamente tener que replicar esa configuración en cada uno de los puntos, pues bueno, va a ser un poco engorroso. Entonces, el objetivo de las controladoras de punto de acceso que veis aquí, ¿vale?, es precisamente facilitar eso. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que una vez puesta una controladora en la instalación, como podéis ver aquí, la controladora se encarga de detectar todos los puntos de acceso y nos permite configurar los puntos de acceso desde esa controladora, ¿vale? Obviamente la controladora ofrece muchas más opciones que vamos a ver ahora, pero en sí mismo el símil que tendría es, vamos a decir, similar a un router o similar a un gateway, ¿vale? Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como ventaja, pues bueno, en el caso que vemos claramente, todo el peso de las conexiones de los equipos, de las conexiones de los puntos, de esa red de cara al cliente, va a estar soportada por la controladora, ¿vale? No va a estar soportada por un equipo, un router de uso doméstico, ¿vale? Pensar que esto también es importante a la hora de liberar un poquito la sensación de que las conexiones tardan, de que las conexiones no van fluidas, de que cuando coge IP hay que esperar, ¿vale? Todos estos temas normalmente, como dependen del gateway que hay en la instalación en sí, claro, si el gateway que hay es un gateway de hace 5, de hace 10 años, que ya está cascadete, que no es un equipo profesional, que no es un equipo que rinda lo que tiene que rendir, pues va a degenerar esa red en ciertos aspectos, ¿vale? El hecho de sustituirlo pues te va a permitir que esa red de alguna manera no sufra estos tipos de problemas. Entonces, la CAP 1 permite configurar hasta 50 puntos de acceso, ¿vale? Pensar que es una configuración centralizada, es decir, que nos va a configurar, nos va a detectar todos los puntos de acceso en esa red y vamos a poder aplicarle una plantilla. Una vez aplicada esta plantilla, la plantilla la vamos a poder aplicar a todos los diferentes puntos de acceso o bien solo a unos cuantos, ¿vale? Al final de lo que se trata es de que esa configuración que nosotros queríamos hacer individualmente nos la permita hacer de un solo golpe, ¿vale? Con la finalidad de no tardar lo suficiente para que
de alguna manera no os paréis en hacer ese tipo de configuración o no perdáis tanto tiempo, ¿no? Si bien es cierto que una de las otras ventajas que tiene es que si no la vais a utilizar o no vais a utilizar todas esas funciones, las podéis utilizar como si fuera un configurador. Es decir, una vez hecha la configuración que queráis, podéis coger y directamente llevaros la controladora, ¿vale? Si os lleváis la controladora, no vais a poder gozar de las funciones que os otorgue, pero os ha servido para configurar todos los puntos con una sola plantilla o muy rápidamente. Ahora bien, si la queréis dejar, pues bueno, tenéis otro tipo de ventajas. Una de las funciones que permite es la asignación de ancho de banda por usuario, ¿vale? Es decir, permite a cada IP darle unos ciertos megabits. Por otro lado, otra de las funciones que tiene el hecho de dejarla es que podéis hacer una configuración cero, una configuración en la cual si se estropea un punto de acceso, podéis sustituirlo por otro punto y una vez sustituido por ese punto, la controladora le enviaría la configuración nueva a ese punto de acceso conectado, ¿vale? De tal manera que el cambiar un punto de acceso ya no tiene que realizarlo la persona que realiza la instalación o un técnico. Basta con cualquier persona que tenga acceso al punto de acceso que se deje pues, en la instalación o donde sea y que pueda cambiarlo, ¿vale? Otra de las funciones que tiene también un mini portal cautivo, ¿vale? Un portal cautivo muy sencillo, en el que básicamente, pues bueno, va a parar el acceso, es decir, no va a navegar el usuario directamente, simplemente le va a aparecer esta pantalla y en esta pantalla le va a tener que dar al botón de autorizar, ¿vale? Una vez dado al botón de autorizar, pues ya no va a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Ya va a poder seguir navegando. Y permite ofrecer lo que veis en pantalla, ¿vale? Como veis ahí tres redonditas, esto es un indicativo que es un slider y va a cambiar 3 veces la imagen, ¿vale? Podéis enseñar aquí lo que queráis. Obviamente la controladora no se limita simplemente a estos puntos que he comentado, ¿vale? Insisto, es un gateway, ¿vale? Y como tal tiene otras funciones, pues tiene filtros MAC, filtros URL, la configuración de la red, sus DNS, tiene su QoS. Pensar que otra de las ventajas que tiene es que el hecho de partir esa red en dos, ¿no? El hecho de hacer eso permite indicar que la CAP solo gaste unos puntos de acceso, solo gaste una velocidad concreta, ¿vale? Es decir, que esos puntos de acceso de alguna manera quedan todos limitados. Nosotros podríamos poner una CAP y decir, vale, esta CAP limítate a consumir como máximo 50 megas, ¿vale? Es decir, todos los clientes que se vayan a conectar a esa red que genera la CAP no va a pasar de 50 megas, ¿vale? Esto implica que si nosotros estamos usando una red de 100 megas, hay 50 megas que no va a usar la CAP, que se pueden destinar a otro tipo de cosas. Esto es útil sobre todo pues, en bares, en restaurantes, en gente que quiere ofrecer su wifi, ¿vale? Pero no quiere que sus clientes le consuman todo el ancho de banda porque si no, no puede trabajar. Pero tampoco quiere contratar una segunda línea, ¿vale? Vale. Dicho esto, al igual que tenemos una CAP 1, tenemos una CAP 2, ¿vale? La CAP 2 lo que permite es gestionar muchos más puntos de acceso y tiene funciones avanzadas. Funciones avanzadas de las cuales van desde tener un cortafuegos, ¿vale? Donde nosotros podemos bloquear diferentes páginas web, nosotros podemos bloquear directamente diferentes protocolos, ¿vale? Es decir, podemos bloquear el tema del P2P, podemos bloquear temas de descargas, etcétera, ¿vale? De una manera más sencilla para que esa red que nosotros estamos ofreciendo, ese wifi que nosotros pretendemos dar,
no se vea mermado por esos protocolos o esos recursos. ¿Vale? Pensar que no es lo mismo tener una red con el P2P o con las descargas habilitadas o con protocolos de streaming habilitados que no una red donde eso no está habilitado. Es decir, vamos a tener mucho menos consumo y vamos a tener más megas libres para poder navegar con normalidad. ¿Vale? Dicho esto, tenemos también parte de monitorización en tiempo real, bastante sencillo. Nos permite ver el caudal en tiempo real que se está consumiendo, nos permite ver un poco los clientes que están conectados, un poco el tráfico que han hecho, si están navegando, si están descargando, ¿vale? Un poco de esos datos. Por otro lado, también tenemos una función de planificación horaria, ¿vale? La planificación horaria es un elemento añadido en algunas funciones, ¿vale? En algunas de las funciones en la interfaz vais a poder ver que se os permite que esa función funcione durante un tiempo determinado, ¿vale? Y el plato más fuerte, vamos a decirlo así, o una de las gracias que tiene también, es que nos permite anexar diferentes conexiones de diferentes operadores. ¿Vale? Esto es porque históricamente, pese a que hoy en día todo el mundo trabaja en fibra y hoy en día todo el mundo cablea y hoy en día la conclusión es que la fibra está en todos los lados, esto es un error de percepción, ¿vale? La fibra no está en todos los lados, está en ciertas zonas y en ciertas zonas no. Entonces, en ciertas zonas donde no, hay operadores que no llegan a caudales altos y entonces el servicio que se da con ese caudal pequeño a 400 clientes o a 200 clientes, claro, es un servicio que, pues bueno, no da de sí, ¿vale? O no da lo que debería dar o no cumple con las expectativas de. Por tanto, una de las funciones que se usa aquí es poner una CAP2, que la propiedad en este caso contrate una segunda línea y con la CAP2 podríamos unir esas dos líneas, ¿vale? Al final lo que está haciendo es balancear ese tráfico, balancear esa carga, ¿vale? Entonces, realizado esto, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos también que el tráfico interno que vaya por ahí tenga una cierta priorización de orden, también es posible realizarlo, ¿vale? Es decir, también hay una función que se encarga de identificar el tráfico interno, la CAP2 lo paquetiza, ¿vale? Y permite asignarle unas prioridades a unos servicios u a otros, ¿vale? No es lo mismo tener una prioridad alta en un servicio de DNS, en un servicio de mailing, en un servicio de interconexionado de protocolos, a tener una alta prioridad en la zona de descargas, ¿vale? También te permite gestionar ese tipo de tráfico, pudiendo así permitir que el tráfico de descargas tenga menos prioridad, el tráfico de navegación tenga más prioridad, ¿vale? Tiene una serie de configuraciones y condiciones preestablecidas que nos pueden ayudar que ese flujo de esa red esté mejor. Vale. Entonces, vale. La función, bien. Aquí tenéis en pantalla, ¿vale? Lo que sería la interfaz de una CAP1, ¿vale? En este caso, pues simplemente os la he querido enseñar para que podáis ver que es relativamente sencilla. Vemos la lista de equipos aquí en medio.
Vemos esa configuración 0 que os he comentado. No hay ninguna. En este caso podríamos crear una. Este es el formulario para establecer la configuración de un punto de acceso. Es decir, vamos a tener nuestra Wi-Fi. Vemos que podemos generar hasta 4 SSIDs, ¿vale? Para el tema de poder hacer una, pues, de invitados, otra de personal o una tercera para lo que se requiera, ¿vale? Podemos aquí asignarle la VLAN que corresponda si trabajamos con VLANs y configurar la contraseña, ¿vale? Así como su autentificación, su formato, etc. En el menú avanzado vamos a tener cosas como habilitar el Client Isolation, opción para que cuando los clientes estén conectados no se vean entre sí, o vamos a poder tocar parámetros como pues, la potencia de salida o el coverage threshold, que es ese roaming por intensidad de señal que hemos visto antes, ¿vale? Así como un reinicio de los equipos. Establecida esta configuración 0, pasaría que cuando nosotros conectamos un equipo por defecto, quede configurado, ¿vale? Pero bueno, si no, generaríamos una plantilla y el formulario es exactamente el mismo, ¿vale? Crearemos una plantilla, aplicaríamos, en este caso de aquí, pues creamos esta plantilla, ¿vale? Nos saldría la plantilla aquí creada y añadiríamos los diferentes puntos de acceso que aparecieran en la lista, ¿vale? En este caso aparece uno, podríamos añadirlo, ¿vale? Para que se configure, ¿sí? Vale. Hecho esto, lo que estaría haciendo es aplicando la configuración en cada uno de los equipos que hayamos metido en el grupo. A nivel de la zona de gateway es esta zona de aquí que hemos hablado antes, donde vamos a tener pues nuestro direccionamiento IP interno, el direccionamiento IP externo, ¿vale? Donde va a estar conectada esa CAP. Aquí tendremos las 3 fotos de ese portal cautivo pequeño que hemos visto. Y aquí vamos a tener opciones de cortafuego que he comentado antes, ¿vale? Pues filtros IP, filtros MAC, filtros URL, apertura de puertos, DMZ. Y a nivel de gestión sí que es importante la parte del QoS donde vamos a tener, pues eso, lo que comentábamos, la capacidad de decirle a la CAP que solo gaste 50 megas y una vez activado el QoS vamos a poder, pues bueno, vamos a poder meter lo que comentábamos, que a cada IP le dé un determinado caudal, ¿vale? Como veis es bastante sencillo y bueno, luego están las típicas opciones de actualizar el firmware. Si quisiéramos interactuar directamente con un punto de acceso, bastaría con darle al botón de configuración, ¿vale? Y nos lanzaría esa misma plantilla que hemos visto y aquí tendríamos diferentes opciones. Vale. Entonces, habiendo hablado de esto, vamos a hablar ahora muy brevemente, ¿vale? Porque no es tampoco el objetivo, pero sí que va bastante de la mano el tema del hotspot. El tema del hotspot está comentado un poco en todos los webinars que hemos tratado, tanto los de Wi-Fi, GPON, Ecoax, porque es un poco un tipo de producto que está bastante demandado, sobre todo estos últimos meses. Y es un tipo de producto bastante interesante desde el punto de vista de conexionado de red con todas las funciones. El hotspot, en este caso el DK, es un portal cautivo y aparte también tiene toda la parte de auditoría de red, ¿vale? Lo hemos llamado así. Entonces, su objetivo principal es ser usado de gateway, es decir, es el punto donde va a ir a parar todas esas conexiones, donde van a parar todos esos clientes, van a ir a parar al hotspot.
Hotspot se va a encargar de dar IP a esos clientes, se va a encargar de permitir que puedan navegar o no, ¿vale? Y se va a encargar también de dar una velocidad a cada uno de los clientes que se conecte, así como también aislarlos entre sí. Y otra de las funciones que va a tener a nivel como equipo con función de auditoría de red, vamos a decirlo así, va a tratar de guardar toda la información de navegación de ese cliente concreto, ¿vale? Aquí os pongo diferentes esquemas, ¿vale? Entonces, el hotspot, al igual que ofrece un portal cautivo, dicho portal cautivo, pues lo podemos configurar, ¿vale? Podemos cambiar, de hecho esto sería el portal cautivo que viene por defecto. Vamos a poder cambiar pues el fondo que vemos aquí de color gris, vamos a poder quitar el logo, vamos a poder poner el logo, quitarlo, el nombre, ¿vale? Gestionar el idioma que nos aparece por defecto, que está en varios idiomas, editar los términos, la privacidad. Hay varias formas de poder acceder al portal cautivo, ¿vale? Vamos a poder acceder desde el clásico ticket. También es posible editar el registro, habilitar el login por Facebook, ¿vale? Vamos a poder iniciar sesión directamente con usuario y contraseña. Entonces, la finalidad del portal al final es, no deja de ser, aquí por ejemplo tenemos un portal muy sencillo que he hecho para la demo, ¿vale? Como veis he puesto la foto de un hotel detrás, he habilitado todos los tipos de accesos que tiene, ahí veis el botón de Facebook y ya está, no le he hecho nada más, ¿vale? O sea, lo que intenta es un poco, pues bueno, dar un poco de imagen al hotel, hacer que toda la gente que se conecte no navegue, ¿vale? A menos que tenga pues algo, que alguien le haya dado un código, que alguien le haya dado un usuario o contraseña, que se haya registrado y haya usado el correo. Ahí ya va a depender de las diferentes opciones de configuración que ofrecemos, cómo se vayan a configurar, ¿vale? Pero claro, el hecho de que un cliente asociado tenga una velocidad, esto va a permitir pues determinar pues que un hotel cobre el wifi, que no lo cobre, que cuando lo cobre el usuario pues ya no tenga el perfil limitado de usuario básico de 2 megas, sino que tenga el perfil limitado de 20 megas porque ha pagado. Vamos a poder determinar también el máximo de caudal que puede gastar ese usuario. ¿Vale? Se pueden ir haciendo cosas. Entonces, dicho esto, el registro, cuando actuamos en forma de registro, podemos hacer que la verificación sea por email, ¿vale? Es decir, que el usuario tenga que a su cuenta llegarle un correo de verificación o no. Una vez activado el login de Facebook, pues nos va a pedir que entremos a través del login de Facebook. Y aquí os dejo un poco para que podáis ver un poco cómo es la interfaz, ¿vale? Si os fijáis en el menú de la izquierda vamos a tener esa gestión de perfiles y de usuarios. Y aquí en el menú central pues vamos a tener esa configuración de aspecto gráfico, ¿vale? Pensar que si la página de configuración del portal cautivo no es suficiente, ¿vale? O no es todo lo bonita que el usuario quiera, también podéis optar por poner una página previa, ¿vale? Es decir, se puede diseñar una página previa en HTML, donde lo podéis poner todo tipo de información y lo pueden hacer todo lo bonito que se quiera, y luego simplemente es esa página que redirija al hotspot, ¿vale? A la parte de validación. Vale, dicho esto sería un poco a grosso modo, insisto, porque he querido repasarlo rápido, pero no es el objetivo de la charla, simplemente es un complemento. Permite gestionar esta parte del portal. Ahora bien, al igual que he explicado un poco por encima la parte del portal cautivo, también hay que explicar un poquito por encima la parte de esa auditoría de red, ese registro de red de esos datos del cliente. ¿Vale? Vale. Pensar que el 25 de mayo, ¿vale?, del año pasado, pues, cambió una legislación que hasta ahora no estaba
del todo bien trabajada, ¿vale? Que era el hecho de que los sitios que ofrecen Wi-Fi o que distribuyen Wi-Fi a clientes que no son ellos, ¿vale? Es decir, que comparten su Wi-Fi, hasta ahora no estaban sujetos o no estaba bien regulado el tema de si se tenían que registrar los datos o no registrar los datos, ¿vale? Entonces, con este nuevo cambio de normativa, ya se ha establecido que sí o sí se tienen que registrar esos datos y qué datos se tienen que quedar reflejados para saber la actividad que ha realizado un usuario, ¿vale? Esta normativa, que la veis ahí abajo en la diapositiva y en la siguiente diapositiva, está implementada desde el año pasado, el 25 de mayo, entró en vigor, y por tanto es necesario registrar la actividad del usuario en este tipo de sitios. El tipo de sitios va desde un barucho que te comparta el wifi hasta un hotel de 5 estrellas, super VIP y lo que queráis. O sea, al final se trata de que si comparte el wifi tiene que registrar los datos, punto, ¿vale? Esto es más que nada bueno, pues por temas legales y por temas de investigaciones de ciberdelitos o investigaciones policiales y demás, que se necesita que, llegado el momento, si pues al cliente que sea le toca, que las autoridades pertinentes lleguen y le pidan los datos de registro porque tienen que identificar al individuo, ¿vale? Más que nada es así. O sea, hasta ahora la identificación del individuo no existía, es decir, tú llegabas a un sitio, picabas a la puerta del hotel, preguntabas quién ha sido, el hotel te decía, ni idea, aquí entra mucha gente, ¿vale? Ahora ya no sirve contestar el ni idea, aquí entra mucha gente, ¿vale? Ahora lo que sirve contestar es, pues sí, mira, yo tengo mi registro de los datos de los clientes a dónde han ido a parar o qué han hecho, ¿vale? Entonces, pues simplemente te van a venir con unos requisitos, con unos detalles, o bien una página web o una IP o lo que sea, y tú te vas a encargar de buscar esos datos en el registro del hotspot, ¿vale? Te vas a encargar de ver los datos en el registro del hotspot y vas a ver pues que el usuario que ha entrado en la página web reportada es el usuario de la habitación 402 o es el usuario con el dirección de correo tal o es el usuario con el login de Facebook cual, ¿vale? Ese tipo de información es la que pues vais a facilitar, ¿vale? Aquí veis un poco la opción de dónde está esa estadística, de dónde están esos datos guardados, ¿vale? Aquí ya está filtrado, ¿vale? En este caso podéis ver, ¿no? El nombre de usuario, el diferente perfil, la dirección IP, pero sobre todo la dirección MAC de identificación de su equipo, ¿vale? Y bueno, un poquito con esos datos, pues quedaría cumplimentada esa normativa, ¿vale? Entonces, a nivel de esto, la normativa establece que los datos se guardan durante un año, entonces el hotspot tiene un disco duro interno donde va llenando esa base de datos con todos los datos de los diferentes clientes, ¿vale? Llenados con los datos de los diferentes clientes, lo que vamos a hacer es que si el disco duro se llena, vamos a machacar la información anterior. No obstante, siempre vamos a tener la opción de sacar por FTP o con una sincronización de Google Drive, ¿vale? Copias de seguridad incrementales, automáticas, cada X tiempo para que no perdamos esa base de datos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la gestión de las copias, ¿vale? Y esta es una breve captura de pantalla para que también nos permite monitorizar en tiempo real los usuarios y las conexiones que hay al momento, ¿vale? Vale, pues en principio yo la presentación, mi parte estaría realizada, ¿vale? Un poquito como EK y un poco lo que ha explicado Pablo y un poco gracias a y a través de Comunicaciones Reunidas lo que intentamos es poder ofrecer nuevas oportunidades de negocio pues al profesional, ¿vale? Que no siempre estéis siempre encasillados
en las mismas cosas, siempre intentando progresar hacia nuevas oportunidades que se dan en el mercado, ¿vale? Sobre todo recalco que especialmente en estos últimos meses, pues la venta de hotspot está también en auge, ¿vale? Y las renovaciones de instalaciones por temas de wifi, por temas de fibra óptica, etcétera, ¿vale? Que no es tan difícil o no se necesita tanto como uno se cree a veces en poder cambiar de área, en poder cambiar ese sector, ¿vale? Hay que perder un poco el miedo y salir un poquito de nuestra zona de confort habitual, ¿vale? Yo creo que ahora queríais hablar un poco también vosotros, como Comunicaciones Reunidas, queríais también explicar otra pequeña parte. Sí, sí, Víctor, efectivamente. Muchísimas gracias por la explicación. Ahora, bueno, pues vamos a contar con Alex. Alex, ¿estás por aquí? Sí, señor. Vale, pues Alex ahora nos va a contar de qué forma podemos utilizar el configurador de comunicaciones reunidas para que se pueda acceder a vuestros productos. Alex, cuando quieras. Ok, bueno, voy a compartir ahora mi pantalla, ¿vale? Creo que ya se está viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Trataré de ser breve en lo que voy a presentaros. Seguimos con la misma filosofía que hemos utilizado para el desarrollo de nuestro configurador, con lo cual pretendemos que la interfaz para vosotros y para poder configurar esta línea de productos sea sumamente sencilla y sobre todo práctica, ¿vale? Sobre todo para, como siempre, tratar de ahorrarles tiempo. Entonces, bueno, para ubicar el producto tenemos que ir como siempre a la selección donde hemos agrupado todas las familias de productos y ahí encontraréis ya en la parte superior izquierda pues dos iconos, tanto en la parte Wi-Fi como en la parte Switch, si quisiéramos ir directamente a cada una de ellas. Cuando entramos en esta parte, pues como siempre seguimos manteniendo una lista o una cinta en la parte superior donde están agrupados cada uno de los productos de la familia de productos que podréis ver o que podemos encontrar en esta página, ¿vale? Entonces hemos dividido de alguna manera los productos un poco por las propias familias que ECA dispone, entonces son los puntos de acceso interior, que es lo primero que encontraréis, los CPE y puntos de acceso exterior, la parte de las controladoras, ¿vale? La parte del hotspot y la parte de switches. Bueno, como siempre, cada uno de los puntos de acceso os va a permitir, si clicáis ahí, ir directamente a la página del fabricante, ¿vale? Donde aparecen ya una serie de información un poco más técnica que os podéis bajar para complementar vuestras propuestas, ¿vale? Entonces, como siempre también hemos puesto algún resumen de productos donde aparecen, digamos así, los elementos más relevantes de las características que ofrece el producto. Y bueno, vemos cada uno de ellos, ¿vale? Para efectos de este ejemplo voy a ir colocando algunas cantidades simplemente para que veamos cómo nos va a arrojar después en la propuesta, ¿vale? Pongo cualquiera de las cantidades, ¿vale? Vemos también, por ejemplo, los puntos de acceso. Destaco que este punto de acceso en concreto hay que añadirle las antenas, que el punto originalmente no viene, y bueno, nosotros hemos seleccionado por defecto un par de, o sea, un grupo de antenas de menor ganancia, pero que se pueden seleccionar aquí sencillamente para incluir los de mayor ganancia si así lo quisiéramos. Entonces, cuando hagamos la propuesta, pues evidentemente va a salir el punto de acceso con las antenas incluidas. Bueno, otro elemento que hemos también incluido es que hay algunos puntos de acceso que incluyen la alimentación y otros no lo incluyen. Si no seleccionásemos un switch, ¿vale? El programa automáticamente incluirá para aquellos puntos de acceso que no trajesen el alimentador, pues va a incluir el inyector PoE correspondiente, ¿vale? Bueno, este es el otro, como veréis, este es el kit que viene para hacer un enlace punto a punto, que ya viene preconfigurado, o sea que básicamente es
plug and play, o sea, es simplemente conectarlo y, bueno, efectivamente cumplir con lo mínimo que se necesita para que un radioenlace se pueda establecer y, bueno, tan sencillo como lo que acabamos de señalar. Bueno, el otro punto que veréis es en la parte de las controladoras. Siempre tenemos la opción de que no se quiera en una instalación colocarlo, pero después tenemos básicamente tres alternativas. Uno, dejar que el propio configurador haga la recomendación. Esta recomendación va a ser precisamente por el número de usuarios, perdón, por el número de dispositivos que se esté conectando, ¿vale? Ahí va a escoger entre la CAP 1 o la CAP 2. ¿Vale? O forzar de alguna manera que utilice una en concreto. Pues yo quiero utilizar la CAP 1 o yo quiero utilizar la CAP 2, ¿vale? Otra de las cosas que es interesante es que si queremos alguno de los atributos específicos que corresponden a, en este caso, la CAP 2, pues simplemente con que se seleccione alguno de esos atributos, pues automáticamente, independientemente de que cumplas o no cumplas con el número de puntos de acceso, vas a poder tener la CAP 2 correspondiente, que es la que haría este tipo de funcionalidades. Vale, también resumo el tema del hotspot. Básicamente tenemos dos equipos, uno que nos permite hasta 50 usuarios, ¿vale? Y otro hasta 250 usuarios, ¿vale? Aquí es, como os digo, simplemente seleccionar el hotspot que más nos convenga para la instalación que queremos estar haciendo. Vamos a poner, para el ejemplo que estamos haciendo, simplemente la parte de los usuarios. Y en la parte de switches, pues simplemente como veréis de la selección que hemos hecho, ¿vale? Estamos requiriendo 182 vatios de potencia según las capacidades máximas que tienen los puntos de acceso seleccionados y necesitamos 11 puertos RJ11. Entonces, bueno, esto lo podemos cumplir de diferentes maneras. Podemos ponerlo con 3 switches de 4 puertos, ¿vale? Lo podríamos hacer con un switch de 4 puertos y uno de 8, ¿vale? O lo podríamos hacer con el de 24. Esto ya es básicamente a gusto de lo que queramos hacer en la instalación. Aquí básicamente cuando vayamos seleccionando, pues nos va diciendo efectivamente los puntos, los vatios que tendríamos de sobra, ¿vale? Que en este caso pues pueden resultar pocos, ¿vale? Pero bueno, que es un poco la información para que de alguna manera juguemos con la combinación de switches que mejor nos interesen, ¿vale? Una vez que tenemos esto, pues sencillamente es darle al botón de agregar a la propuesta y efectivamente allí lo veremos, ¿vale? Bueno, esperemos unos segundos a que aparezca la propuesta, ¿vale? Pues aquí tenemos la propuesta, ¿vale? Tenemos la parte de los switches que hemos escogido, los puntos de acceso, como veréis, aquí tenemos el punto de acceso de exterior con las antenas tanto para la banda de 2.4 GHz como para la banda de 5 GHz, ¿vale? Tenemos la CAP 2 en este caso y efectivamente la controladora. Como sabéis, aquí después ustedes podéis aplicar el descuento que queráis, ¿vale? Si le quieres poner un 10%, pues le pones un 10%. Y bueno, lo demás es exactamente como ya estáis acostumbrados a trabajar con nuestro configurador. No sé si hay alguna pregunta que querráis hacer al respecto, pero bueno, veréis que esto es bastante sencillo y espero que lo encontréis bastante útil y práctico para la elaboración de vuestras ofertas. ¿Tenéis alguna pregunta con respecto al configurador o a lo que se nos explicó anteriormente Víctor? Hola Carlos, soy Pablo. Mira, me gustaría también ahora, después de la intervención de Alejandro, que por cierto Alejandro, enhorabuena por el trabajo porque está francamente bien este configurador de precios.
me gustaría también detallarles a los asistentes las promociones que vamos a poner en marcha, Carlos, si te Vale, parece. sí, pues yo creo que Alejandro, si has terminado, no tenemos Sí, preguntas. sí, bueno, perfecto. Pues os Muchas dejo en gracias, buena Alejandro. compañía, ¿vale? Muchísimas Venga, gracias y, sí, y enhorabuena por el configurador. vale. Vale, bueno, en cualquier caso, si os surge alguna pregunta más, pues ya sabéis que tanto Comunicaciones Reunidas como ECA pues está a vuestra disposición y encantado de responder vuestras dudas. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Pablo. Gracias, Alex, por vuestra charla. Gracias, Víctor. Muchas gracias a vosotros, a Comunicaciones Reunidas, a todos los asistentes. Y os invito también a que estas sesiones que son grabadas por parte de Comunicaciones Reunidas, hemos hecho ya otro tipo de formaciones de Internet por coaxial, GPON. Os invito a que las veáis porque creo que pueden ser muy interesantes. Efectivamente, así es. Vale, pues muchísimas gracias a todos y bueno, nos despedimos aquí. Muchas gracias. Igualmente, que tengáis buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.